temas y es importante que ustedes también conozcan esta perspectiva. Estamos hoy con Matilde Noza. Ella es de la comunidad Paraíso, ha ejercido el cargo de salud y educación y está hoy en defensa de la naturaleza y los derechos por lo que vivimos en nuestras casas, sobre todo desde el TIBNIS. Así que bienvenida Matilde, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Chao, potata noviono, meme noviono. Muy agradecida, ¿no? Gracias a Dios por permitirnos. Quiero saludar al pueblo boliviano y bueno, pues no, agradecer a Dios más que todo por tenerme con salud, porque fui fui afectada por parte del COVID, pero gracias a Dios, estoy bien. No tan bien que digamos, pero gracias a Dios aquí me tienen para escuchar desde acá, desde los pueblos indígenas, como mujeres más que todo sabemos pues no cómo ha azotado el COVID el año pasado y este año. Muchísimas gracias, Matilde. Nos acompaña también Ronnie Rivera, él es cacique, ex dirigente de la CIPABA, Central de Pueblos Indígenas de Bajo Paraguay, ex dirigente también de los pueblos chiquitanos, cacique de Tierra y Territorio, y hoy es el responsable de Autonomía y Cambio Climático en la CIDOB Orgánica, COICA y Apoyo Técnico. Así que bienvenido, Ronnie, muchísimas gracias por acompañarnos. Tu micrófono, Ronnie, por favor. Gracias, Claudia, Danilo, hermana Matilde, un placer de saludarla. Bueno, Bolivia, muchísimas gracias, CONADE, por hacernos partícipe de cuarentena política y, bueno, informar al país y comentar pues, lo que nosotros como pueblos indígenas, que a su vez somos ciudadanos más, hemos pasado, estamos pasando y la perspectiva que tenemos. Muchas gracias, Ronnie. Bueno, Matilde, desde el inicio de la pandemia, los pueblos indígenas han sido bastante afectados porque de alguna manera no ha habido tampoco esta campaña de información y difusión en las lenguas originarias, no ha habido tampoco la información adecuada desde los aparatos del Estado sobre la incorporación de esta campaña de las vacunas. Coméntenos si es muy importante también desde la perspectiva de una región tan importante como es el TIBNIS. ¿Cómo ustedes han sobrellevado este escenario de la pandemia durante estos meses, ya desde el inicio de la primera ola, Matilde? Bueno, primeramente quiero hacer conocer, ¿no?, al pueblo boliviano, que de verdad que como pueblos indígenas nosotros siempre en el tema de salud, más que todo, hemos sido golpeados dentro del territorio, más que todo el COVID ahora, porque jamás ni siquiera han ido nuestras autoridades desde acá, desde el Beni, ni siquiera por lo menos se preocuparon por nosotros los pueblos indígenas. Entonces, cuanto más llevar remedio dentro del territorio, ¿no? De verdad que si bien hemos tratado de que nuestra familia se cuide, se proteja, hemos tratado de poder sobre, ¿cómo puedo decirle? Sobre batallar sobre esta enfermedad con remedios naturales que nosotros tenemos dentro de las comunidades. Entonces, imagínense que tener el tema de salud dentro de nuestro territorio a las comunidades no lo ha habido. Y bueno, pues porque también por falta de información de esta terrible enfermedad, porque yo lo digo así, han habido hermanos que, como se dice acá, han perdido la vida y otros que hemos recuperado porque yo también casi, la verdad, casi me voy al pozo, pero gracias a Dios aquí estoy. Entonces, yo cuanto no quisiera, ¿no?, que nuestras autoridades pues se pongan la mano al pecho y piensen por los pueblos indígenas, porque nosotros los pueblos indígenas que habitamos dentro de los territorios, así sea del TIBNIS, sea de otros territorios, igual necesitamos que nos informen, nos atiendan el tema de salud. Somos olvidados, ¿no? Como lo saben decir, que dentro de nosotros los pueblos indígenas en el TIBNI tenemos todo, tenemos salud, sin embargo,
no existe una buena atención, como se dice, peor médicos que hay adentro. Solamente están nomás en algunos lugares las infraestructuras, pero que ni siquiera existe un médico, existe medicamento especialmente para esta enfermedad. Es muy triste para nosotras, especialmente nosotras las madres, que somos las que vemos por nuestros hijos, por nuestros padres. De verdad que sinceramente yo le llamo a la reflexión a nuestras autoridades, que se acuerden, nosotros también somos seres humanos y que necesitamos también atención, necesitamos que nos den, como se dice, que vean por nosotros los pueblos indígenas. Entonces, de verdad que es crítico esta enfermedad, pero aún así, ahí lo estamos sobrellevando, esta enfermedad con remedios naturales que existen, como le vuelvo a reiterar, dentro de nuestras comunidades. Gracias, Matilde. Sin duda han enfrentado lo que usted mencionaba con la medicina tradicional muchos pueblos indígenas de tierras altas y tierras bajas. Y Ronnie, la pandemia ha llegado a Bolivia en una situación crítica, con un sistema de salud bastante precario. No se han llegado a cumplir las condiciones básicas, sobre todo para la atención en áreas rurales alejadas. Coméntenos un poco si los pueblos indígenas durante todo este escenario de pandemia han tenido postas, atención médica, cuentan con este sistema de atención, sobre todo sistema de salud intercultural. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué ha pasado con estos pueblos indígenas, sobre todo para enfrentar el COVID? ¿Qué tipo de actividades realizaban? Si eran atendidos con alguna posta, enfermera, médico cerca de sus regiones. Bueno, pues Claudia, efectivamente hemos aprendido a ver las cosas desde el punto de vista positivo. Yo en particular te agradezco que la pandemia nos ha hecho reflexionar a muchos, ha mostrado al mundo lo verdadero, la realidad de que cómo está Bolivia en cuanto a la salud. Sabemos muy bien que la salud y la educación no genera voto. En ese sentido es de que nosotros hemos podido apreciar la situación real de nuestras comunidades, la situación de salud de nuestra gente, las expectativas que tienen. Y como dice la hermana Matilde, pues no, gracias a Dios nuestro conocimiento que tenemos en cuanto a la medicina natural nos ha permitido volver nuevamente a esas costumbres, a cómo nuestros abuelos se curaban. Entonces, y eso valió no solo para los pueblos indígenas, ¿no? Eso ha valido para el pueblo en general, indígena, no indígena. En cierto momento se pudo apreciar y que más efectos hacían los remedios naturales que los remedios de laboratorio, ¿no? Nosotros pudimos, gracias a la pandemia, conocer más nuestro territorio, conocer más la realidad de nuestra gente, de nuestro territorio. Hemos estado desde en los territorios con nuestros hermanos Aragona, los de Ceja, a ver la realidad como estaban preocupados en la primera ola. Hemos estado con los hermanos Sirionó, los hermanos Yuracaré, los hermanos Buenayé, nuestros mismos hermanos en la Chiquitanía, y hemos visto la carencia real de lo que es la salud en nuestro pueblo, ¿no? Las necesidades que hay en estos momentos y que efectivamente ninguno de los niveles de gobierno pues ha hecho algo, ¿no? Como le decía, la salud no genera voto, porque sabemos muy bien nosotros que una persona bien nutrida, bien saludable y con buena educación, obviamente que no va a estar buscando políticos, ¿no? Entonces, por eso es que los políticos, le decía, de los 3 niveles de gobierno no les genera, no les interesa tener un pueblo educado, tener un pueblo con salud, tener un pueblo fuerte en ese ámbito. Y bueno, esa es la realidad que hemos vivido. Los pueblos indígenas en este tiempo hemos sido invisibilizados desde el momento en que nos han desestructurado las organizaciones, eso nos invisibilizó. Y bueno, vino la pandemia, pues, y como le digo, eso, gracias a Dios, nos ha permitido ver la situación real
que existe como organización. Soy apoyo técnico de la CIDOB orgánica. Hemos podido llegar, gracias a nuestra institución matriz, la COICA, y ayuda del gobierno francés, hemos estado llegando con lo poco que se ha podido, ¿no? Porque nuestros pueblos indígenas son muchos, son 34 naciones, estamos en 7 departamentos, hay muchas necesidades, muchas carencias. El acceso a los territorios es muy difícil, la situación económica nos ha golpeado. Uno, para llegar, en el caso de la hermana Matilde, para llegar desde Santa Cruz a sus comunidades, tenemos que agarrar flota, después agarrar barco, llegar allá, si es que las condiciones climatológicas nos las permiten, ¿no? Por un lado, y en lo económico, si es que tenemos los suficientes recursos para comprar la gasolina o que alguien nos alquile, poder alquilar una canoa. Entonces, y esa es la situación, pero nos ha permitido ver que esa es la realidad, y como nosotros hemos venido resistiendo en este régimen, pues, ¿no? Luchando por lo que son los derechos y los territorios, ¿no? Entonces, ese ha sido nuestro trabajo. Yo en particular, como un boliviano, como un ciudadano, como parte de los pueblos indígenas, como indígena chiquitano, yo estoy realmente... no le puedo decir, agradezco a la pandemia, que nos ha permitido conocer más nuestros territorios, más nuestros hermanos, la vivencia, y eso es lo que nos lleva día a día a seguir luchando. Y ahí después, ¿no? Notamos la invisibilización que tenemos, mientras que unos luchan por una pega, por una dirigencia. Nosotros estamos con nuestros hermanos, con lo poco que podemos paliar, y ahí andamos, cada día conocemos más, gracias a Dios, con la bendición del Señor. Yo en particular no he tenido, creo, no me ha dado el COVID, pese a que he estado en los territorios con ellos y siempre cuidándonos, haciendo los protocolos de seguridad, ¿no? que hemos venido viendo. Nosotros tenemos, por ejemplo, un reporte que lo sacamos, no es actualizado, ¿no es cierto? Lo tengo hasta el 15 de julio, y aquí podemos, y no hay datos, ni siquiera de los gobiernos municipales, departamental, peor nacional, los casos sospechosos en todas las pandemias. Por ejemplo, nosotros hemos podido determinar que alrededor de 17.700, con los lamentables fallecidos reales en nuestro territorio, de 228 hermanos que se han ido por una u otra razón. Bueno, ya alguna enfermedad de base, y bastó la pandemia, bueno, para aniquilarlo, como le ha ocurrido, creo que a todos también. He tenido familiares muy de cerca que tenían enfermedades de base, y la pandemia fue el toque final para esto. Y creo que ha permitido, en lo particular, para conocer más a nuestra gente, a nuestros hermanos. Ronnie, muchísimas gracias. Es importante lo que mencionas, porque desde el inicio de la pandemia no ha habido un informe oficial ni sistematización de casos y decesos de acuerdo a pueblos indígenas y naciones en nuestro país. Es decir, que no sabemos cuántas personas han muerto de pueblos, sobre todo en riesgo de extinción, que tenemos muchos en nuestro país. No sabemos en qué grado en este momento se encuentran de riesgo, tomando en cuenta los decesos y los casos que hay. Sobre todo pueblos indígenas que en este momento, por los temas migratorios, son pueblos indígenas que están conformados por adultos mayores, que son los sectores también etarios más en riesgo, ¿no? En este momento. Así que es muy importante ese dato, que tengamos sistematizado, y que los aparatos del Estado entiendan que es importante que de cada región se pueda hallar, y de alguna manera, tomando en cuenta que son áreas muy alejadas, sistematizar estos datos. Matilde, en el caso del TIVNIS, por ejemplo, ¿qué es lo que ha sucedido? Porque desde el inicio de la pandemia han habido organismos internacionales, los aparatos del Estado, autoridades, que han encaminado también, el tema de ayuda a las áreas rurales y campesinas. ¿Qué es lo que ha pasado en el TIVNIS? ¿Han recibido ayuda? ¿Han recibido atención? ¿Han tenido sobre todo este sostenimiento dentro de lo que son las áreas, sobre todo más vulnerables de ustedes, específicamente en el TIVNIS, Matilde? Bueno, lo que yo le puedo decir, agradezco realmente a la CIDO, tanto como a la COICA, porque han sido las personas que llegaron hasta acá, hasta la ciudad de Trinidad, y luego poder, como decía el hermano Ronnie, lo poco que nos han ayudado, pero
lo importante que han hecho, todo por el todo para sí. Yo sé que no se ha paliado, como se dice, no se ha dado a todas las comunidades, pero lo poco que se ha podido conseguir, ellos han tratado de llegar acá y poder llegar la ayuda, de repente con un poquito de medicamentos también. Yo de ellos agradezco sinceramente y deseo que Dios siempre me los cuide, me los proteja, me los bendiga, me le dé buena salud a cada uno de los que han tenido voluntad, porque por parte del gobierno, tanto como gobierno, que digo, central, peor del gobierno central, si no, como decía el hermano Ronnie, realmente es muy triste, pero si no son de su color político, no le ayudan a las comunidades. No le dan nada. Entonces creo yo que con la salud no se debe jugar. Con la salud uno no debe mirar color político. Entonces, en el tema municipal o departamental, como se dice, cuántas veces no tocamos puertas porque mal que mal nuestras comunidades, por temor a que hubieran sido contagiados, por temor de esta enfermedad, no querían venir a la ciudad. Lo único que yo puedo decir, de repente, si bien hubo algunos contagios, como se dice, también cuando hubo el bono, yo puedo nombrar así, el bono hambre, el bono que salieron eso, y ahí fue donde nuestros hermanos tuvieron que salir a la ciudad de Trinidad para que así poder de repente conseguirse alguna, arriesgando su vida, conseguir para poder llevarse. De repente, como decía el hermano Ronnie, de repente nos hacía mejor efecto nuestros remedios naturales que los remedios farmacéuticos, diría yo así. Pero por gracias de Dios también que varios hermanos que estuvieron contagiados también se encuentran con buena salud ahora, no el 100%, pero han recuperado, ¿no? Y ayuda yo decir que aparte de lo que dio la SIDO, la COICA, que nos hubiera llegado así como ellos han tratado de hacer todo lo posible. Es decir que, como le vuelvo a reiterar, pareciera mentira, pero es la realidad que vivimos los pueblos indígenas, sea en el TIMNI, sea de donde sea. Si no somos del color político, créame que no nos toman en cuenta. Peor ahora que en la resistencia, en lo que nosotros siempre venimos luchando por el bien, como se dice, por la hábitat que nosotros de donde venimos y de donde somos. Entonces, somos como ¿qué puedo decirle? Como si fuéramos, no, disculpe que yo me exprese de esta manera, como carne de cogote, alguien dijo por ahí, ¿no? Por mal mirado, por nada más, porque realmente no somos de esa línea. Yo le vuelvo a reiterar, pido por favor al pueblo, como se dice, al pueblo boliviano, especialmente al presidente, que fue puesto para que vea por todo Bolivia, no solamente por un sector, que tome en cuenta a los pueblos indígenas y que no mire color político, porque de verdad con la salud no se juega, estimada amiga, aquí Ronnie que está escuchando, el otro compañero. Y yo sinceramente, a mí me duele, me da tristeza, porque realmente ayuda a tener nosotros como debería. Si tal vez dicen que nos ayudan a los pueblos indígenas, es el nombre nomás que existe, mi estimada amiga. Gracias, Matilde. Ronnie, hay la presencia de representantes indígenas en la Asamblea Legislativa en este momento. Tenemos diputados y senadores. ¿Usted cuál cree que ha sido la participación? Porque los pueblos indígenas tienen representación. Ellos están coadyuvando en crear proyectos políticas, incentivando también la colaboración y por lo menos la atención a pueblos indígenas. ¿Usted cómo ve la participación de estos asambleístas de lo que respecta sobre todo a los pueblos indígenas? Claudia, mira, tomémoslo en dos fases, si vale el momento. Lo que fue el gobierno de Evo Morales, cuando estaba
cuando asume Yanine, obviamente quedan los representantes, si bien cambia de gobierno, pero quedan nuestros diputados electos, nuestras autoridades electas, llámese diputado. Y obviamente en esa parte, prácticamente le puedo decir, pese al peso que tenían, a la cantidad, si vale de término, de diputados que habían para determinar alguna decisión, prácticamente fue en mula. Le digo así la verdad, fue en mula, ¿no? Y yo quiero entenderle desde el punto de vista, porque aquellas personas que fueron elegidos como hermanos indígenas para que hagan algo por nosotros, recibían pues una orden del partido, ¿no? Recibían entonces, ¿qué podían hacer, no? Hay un dicho que dice, donde manda capitán, no manda marinero. Y como ya los pueblos indígenas fueron deshechos, o sea, desorganizados, partidos, entonces ellos sabían muy bien de que así nosotros gritemos, como dice la hermana Matilde, desde el Tigni o yo grite de la Chiquitanía, no tenemos esa fuerza para articular ni por lo menos hacerle frente en esos momentos al gobierno, ¿no es cierto? Entonces, lo que no ocurre con los mal llamados sectores sociales, las Bartolinas, las interculturales, que cuando ellos quieren, incluso hasta porque no le llega un tractor o se le frega un tractor y no le llega el repuesto, ellos se reúnen y hacen presión, bloquean una carretera y sienten el peso de la presión. Pero nosotros los pueblos indígenas, ¿qué? ¿No? O sea, fue una táctica, una técnica muy bien armada para desarticularnos y hacernos perder ese peso. Hoy en día con este gobierno hay una hermana que veo que es de tierras altas, que es la que pretende luchar, hace conocimiento, pero una golondrina pues no hace verano, ¿no? Entonces yo le diría anécdota contada de lo que nos ha ocurrido llegando a los pueblos indígenas, a nuestros hermanos indígenas en los territorios. Verdad que era lamentable. Llegamos en su oportunidad el año pasado nosotros donde los hermanos Aragona nos dijeron que habían 70 personas enfermas con COVID, un pueblo que está semicontestado, en peligro de extinción, que son muy ricos en territorio. Al final y al cabo están esclavizados. Nosotros llegamos con miedo, nos dijeron que estaban enfermos, con toda la bioseguridad y la idea de nosotros era mostrar al mundo de que ellos efectivamente necesitaban y que son parte bolivianos, ¿no? O sea, primero somos bolivianos, nosotros somos ciudadanos. Y cuando el médico comienza a revisarlo, vemos que semejante calor a la orilla del río, o la temperatura en esos momentos bien caliente, comienza a botar todo su material de bioseguridad, que era bien hermético, y le preguntamos los problemas, ¿qué pasa, no? Si están enfermos, y nos dicen, no, estos hermanos no están enfermos de COVID, estos hermanos se están muriendo de gastritis. Las buenas voluntades de la gente, han hecho de que de una u otra manera lo poquito que podían ayudar cada uno, porque así ocurrió en Bolivia, le llevaron medicamentos y muy bien sabemos nosotros que cuando tomamos medicamentos con el estómago vacío, nos genera justamente eso, ¿no? Y ahí está. Ahora, ¿qué instituciones tienen la capacidad suficiente para definir en las estadísticas si esos 70 enfermos eran de COVID o si se morían de COVID o se morían por problemas agravados de la gastritis? ¿No es cierto? Es muy fácil decir todos se sumieron de COVID. Entonces, ¿cuál es la realidad? Y casos como eso, ¿no? Yo le comento por otro lado, en los hermanos Sirionó, acá en el Beni también tuvimos llegar y viera usted yo le digo la verdad, casi se me caen las lágrimas cuando las hermanas, los alimentos que le llevamos, ellos pensaron que eran solo alimentos, pero cuando abrimos las cajas y vieron y le decíamos la cantidad de medicamentos que llevábamos, ¿sabe qué? Se le cayeron las lágrimas a esas mujeres. No le importó el alimento, se le cayeron las lágrimas porque tenían una fe, alguna tableta, por lo menos se le habían muerto 11 hermanos. Ahora, la pregunta es, ¿eran de COVID? ¿No es cierto? ¿Eran alguna enfermedad de base? Y mire,
está Ibiato ahí, Matilde, la hermana conoce, es fácil agarrar una movilidad, ni siquiera para decir tengo que cruzar un río, no, está cerca de Trinidad y ninguna en ese momento. Habían pasado creo que algo de 6, 7 meses ya de la pandemia que se desarrollaba y no había llegado una sola autoridad a ese pueblo, ¿no? Entonces hay muchas cosas que ocurren, ¿no? En el caso entramos acá los hermanos Yuki, ¿ya? Ellos compraban un paracetamol en 15 bolivianos, yo no lo podía creer, yo lo compré porque si bien llevábamos medicamentos en el camión que íbamos, no íbamos a abrir las cajas me dolió la cabeza, parece que fue el estrés o el sol, ¿no es cierto? Porque nosotros no subíamos a los camiones y no buscábamos flota ni nada, era ahí arriba, entonces así llegamos y tuve la oportunidad de vivirlo en carne propia, me bajé ahí porque se entra por Chimorés a comprar un paracetamol y tuve que pagar 15 bolivianos por un paracetamol de 900 gramos, ¿no? Entonces, como es de 500. Entonces, esas cosas las hemos vivido y es muy, muy triste. Pues, hoy en día tenemos un nuevo gobierno y hasta el momento, le digo la edad, nada vemos que se pueda hacer, ¿no? La política está muy arraigada, ¿no? Muy arraigada, nuestra organización está deshecha. Duele hablar esto, no me gustaría tocar ningún tema de lo que últimamente ha vivido la hermana Matilde en una gira que ha hecho al TICNI, y pruebas de esas son. Entonces, por eso le decía, la educación prácticamente la han abolido por un adoctrinamiento donde no le importan hoy día si nuestra gente es educada, tiene buena salud, equipamiento, nada, ¿no? Entonces, es lamentable, prácticamente nuestras autoridades están totalmente sometidas al color político, y no digo del partido de gobierno, ¿no? De turno, a todos, ¿no? Ronnie, muchísimas gracias. Quiero aprovechar este tema de la falta de información que usted mencionaba, el tema sobre todo de qué es lo que ha sucedido de las campañas de información en los pueblos indígenas, uno sobre el COVID y lo otro sobre el tema de las vacunas. Matilde, en el caso del TIBNIS, de la región, del TIBNIS específicamente, ¿saben ustedes, conocen los beneficios, conocen las cualidades de las vacunas? O quizás dentro de su región es como en otras regiones, sobre todo que ha ocurrido en tierras altas, Matilde, de que han habido mucha desinformación y sobre todo rumores incluso de que primero la vacuna generaba esterilidad en las mujeres, generaba también falta de otros temas, sobre todo en los varones, generaba también este tema de otras enfermedades que decían que estaba muy ligado incluso a la luna, temas que se han hecho recurrentes como rumores en tierras altas. ¿Qué sucede en el TIBNIS, Matilde? ¿Saben ustedes, tienen información de las vacunas? ¿Están todavía con el dato específico de que tienen que ir a qué lugares específicamente a hacerse vacunar? ¿Saben algo de esto, Matilde? Bueno, primeramente, para serle sincera, hay ¿qué le puedo decir? Una desinformación, diría yo así, porque nuestras autoridades hasta el día de hoy no han bajado a nuestro territorio, a nuestras comunidades, por lo menos a decir, miren hermanos, esta vacuna es para esto, lo otro. No sé, pues no, sinceramente es la realidad lo que se está viviendo dentro del TICNI, pero mucho peor ahora con estos hermanos, como decía el hermano Ronnie, de verdad que es triste y es la realidad que estamos viviendo. Creo que ahora ya nuestras autoridades electas que están ahorita ya trabajando, pareciera que no les interesa a nosotros los pueblos indígenas, pareciera que nosotros no existimos dentro de nuestros territorios, cuando ellos deberían ya de bajar a las comunidades, informar, porque nosotros, por ejemplo, dentro de nuestras comunidades, ¿para qué nos vamos a hacer vacunar? Dijimos nosotros.
Yo le digo así, ¿no? Esas fueron las versiones de muchos comunarios. ¿Por qué? Porque esa vacuna, imagínense si antes nosotros en aquellos años atrás, cuando éramos niños, nunca fuimos vacunados y siempre vivimos mejor todavía pero falta de información, como yo le vuelvo a reiterar, falta de, no sé, pues de que nuestras autoridades por lo menos vayan, se tomen el tiempo. Yo sé que no es nada fácil, pero tampoco es imposible. Cuando hay voluntad se puede, pero lamentablemente, como le vuelvo a reiterar, dentro de nuestro territorio hasta el día de hoy no existe una información para qué esta vacuna que como se dice, sabemos que es para el COVID, pero hay una mala información, ¿cómo se dice? No sé cómo poder decir, por ahí esa vacuna nos va, más bien en vez de sanarnos, nos va a matar, digamos así, ¿no? Entonces, pero eso es por falta falta de información que nos llegue adentro de nuestro territorio. ¿Por qué le digo, mire, en este recorrido que estábamos haciendo, nosotros, si bien como dirigente que era, mi cargo era salud y educación, yo le decía a las hermanas, vamos a hablar sobre esto a los hermanos desde allá, pero lamentablemente nos sucedió lo que nos sucedió y no logramos entrar a la zona central para hacer de repente conocer, porque nosotros, si bien yo tengo un poco de conocimiento, es por las noticias, por lo que vemos, pero no porque vaya un médico o una autoridad llegue a nuestras comunidades. Entonces, sinceramente, y es triste que nuestras autoridades hasta el día de hoy no pongan, como se dice, cartas al asunto. Por eso yo le vuelvo a decir, lamentablemente la política no sé, ¿cómo puedo nombrar yo esa palabra? De verdad que a mí me duele, me da rabia más que todo, que pareciera que más le importa la política que nuestra salud de los pueblos indígenas. Entonces, es necesario siempre que nuestras autoridades vean por los territorios, vean por los seres humanos que viven dentro de nuestra casa grande, llegando con esa información, para qué sirve la vacuna, para qué nos va a proteger. Entonces, yo sé que muchas veces nosotros decimos, pues si nosotros los pueblos indígenas estamos más sanos que los que viven en la ciudad, porque comemos de repente comidas más sanas que lo que, como se dice, lo que hay dentro de la ciudad, porque ya pues no son, como se dice, son puras comidas chatarra, como se dice, lo que se come en la ciudad. En cambio, en el campo uno pues es puro lo propio, como se dice, su masaco, su locro, todo lo que es sano, no tienen incluso, digamos, nuestra carne que comemos de los animales que se cazan, ahí eso no son vacunados, imagínense. Entonces, es mucho por hablar, digamos, en el tema de salud, pero cuánto no quisiera, como le vuelvo a reiterar, que pongan nuestras autoridades, que sea ya, que llegue ya, que, como se dice, el momento de que ya se desprenda de la política y que digan, pues, la salud es lo más primordial y veamos por los pueblos indígenas. Ojalá que Dios le toque su corazón a nuestras autoridades y puedan así dar una información, como se dice, bien, para que los hermanos conozcan y sepan. Entonces, eso es lo que yo le puedo decir, hermana Cristina. Cristina, ¿ese es su nombre? Gracias, Matilde. Ronnie, la misma pregunta, el tema de las vacunas es importante que se conozca porque obviamente hay más información en las áreas urbanas. ¿Usted tiene conocimiento? ¿Se están vacunando los pueblos indígenas? ¿Están logrando acceder? ¿Qué pasa con los adultos mayores? ¿Están informados? ¿Realmente saben para qué sirve la vacuna? ¿Han llegado las autoridades, los niveles del Ministerio de Salud para informarles por qué se tienen que vacunar? ¿Conocen la cantidad de vacunas que hay? ¿Cuáles están llegando? Por favor, Ron. Mira, Claudia, yo creo que muchas veces la voluntad no basta, ¿no? No basta la voluntad. Si bien mucho el personal médico, algunas autoridades tienen esa voluntad de trabajar con los sectores, no digamos los pueblos indígenas, ¿no? Sino con los sectores más necesitados, pongámoslo así.
hay que saber cómo se le tiene que llegar a esta gente. Mucho peor a nuestra gente, a nuestros pueblos indígenas que viven allá en las comunidades y que con todo este asunto de politización y la desinformación que hay, obviamente es lo primero que genera. Mira, nosotros, yo acabo de llegar ¿cómo se llama? El sábado, estamos con un proyecto de reforestación por la Chiquitanía y esto es justamente tocamos estos temas, ¿no? De la vacunación, prácticamente de qué sirve de que informen en las ciudades, de que impriman folletos de información. Nuestra gente no lee. ¿Y de qué vale de que pongan centros de vacunación? Ya haya voluntad para decirte, por ejemplo, en San Ignacio. Para ponerte un ejemplo, que estamos con Matilde, o sea, agarremos ejemplo de lo que estamos ahorita, ¿no? Para que no digan. ¿De qué vale en San Ignacio de Velasco, que obviamente tengo mucho contacto allá, y en el caso de Matilde, en Trinidad, que pongan 10, 20 centros de vacunación? Pero ¿cómo hacemos nosotros para que esa gente que de donde es Matilde, de allá de Gundonovia, de esa gente de allá de Santa María de la Junta, de toda esa gente de allá, lleguen a vacunarse? ¿Con qué medio? ¿Me entiendes? Ahora, la información, ¿quién se la da ya? Si resulta que lo primero, la desinformación llega y eso cala, ¿no es cierto? Los políticos, ¿qué es lo que hacen? Mienten para llevar a nuestro lado. Lo primero que dicen, bueno, si yo me vacuno, la gente pregunta porque no es tonta. Si yo me vacuno, ¿quedo inmunizado? No queda inmunizado. Si yo me vacuno, ¿puedo ir a bailar? ¿Puedo tomar? No puedo. Entonces la gente claramente dice, ¿para qué me voy a vacunar? Lo que decía la hermana Matilde, hemos vivido así, ¿no es cierto? Entonces, no basta a veces la voluntad. Ese es un ejemplo claro. El otro ejemplo claro de nuestras comunidades acá, que bueno, que no hay río en la Chiquitanía, pero hay gente realmente bien humilde, le digo la verdad, Matilde, que no tiene un peso para salir a sus comunidades de 50, 60 kilómetros. ¿Ya? Si no tiene un peso, mucho peor va a tener para tener una moto y transportarse. En nuestras comunidades indígenas, ya de tierras bajas, no hay servicio público. Porque porque es claro, no hay servicio público porque no hay dinero para transportarse, no hay una economía real para que se genere el transporte público, a muy diferencia de las organizaciones sociales armadas por un régimen, ¿ya? Entonces, ese es el asunto que hay, y es fácil, por eso le decía, la voluntad no basta, hay que buscar los mecanismos, y es fácil llegar. De San Ignacio a Mercedes Solís son 180 kilómetros, ¿ya? Hemos pasado por el puesto militar Marfil, ¿ya? Tranquilamente ahí podía haber un puesto de vacuna allá en 180 kilómetros, no hay un transporte público, y esa gente, ¿qué hace? ¿Cómo va a salir? ¿De qué vale que estén 1, 2, 3, 4 marcas de vacuna? No le muramos cuál es buena, cuál es mala, sino que la voluntad que tienen ahorita de llegar a los pueblos indígenas, a los sectores más necesitados, no basta, porque resulta que tenés que entrar allá donde está la gente. Ella no va a venir. Si en la ciudad, vos mismo has visto, en la ciudad la gente no quiere vacunarse, no acude masivamente, ¿me entiendes? Y eso que tiene información, tiene el teléfono, tiene una cosa, tiene otra, no acude. ¿Te podés imaginar nuestra gente? Entonces, vuelvo a insistir, la educación y la salud no genera votos, es por eso que no hacen hincapié en esto, ¿sabes? Gracias, Ronnie. Es importante que tomen en cuenta las autoridades municipales, departamentales y nacionales el tema de la viabilidad para llegar a las vacunas, porque gran parte de los pueblos indígenas acceden desde ríos, acceden desde caminos de herradura muy precarios, así que va a ser un poco complicado y se maneja una mejor logística. Tomando en cuenta esto, también es importante que estas autoridades tomen en cuenta de cuál es el nivel de información que realmente tienen las personas como para que puedan ir a vacunarse, porque Ronnie bien lo decía, si en las áreas urbanas la gente no se está yendo a vacunar, que tiene acceso a la información, ¿qué es lo que está sucediendo dentro de los pueblos indígenas donde no hay mucha información, mucho menos en sus idiomas originarios? Así que es importante también que esto se tome en cuenta y también que la gente, las autoridades sepan cómo van a encaminar la vacunación con estos pueblos indígenas. Matilda, si estás ahí, por favor,
una consulta importante también ya para ir cerrando este debate. Es importante saber cómo se van a organizar ustedes como pueblos indígenas desde el TIVNIS frente a esta desatención que mencionan ustedes. ¿Qué se va a hacer? ¿Están planificando algo, Matilde? Porque evidentemente estamos ingresando a una tercera ola, o más bien ya estamos en una tercera ola. Esto da para largo. Van a solicitar ustedes que se dé mucho mayor atención, van a intentar acceder a las autoridades. ¿Hay algún tipo de demanda o de planificación que ustedes están encaminando, Matilde? La verdad es que, sinceramente, ¿qué le puedo decir? Nuestros dirigentes, antes de entrar al territorio, se había hablado, ¿no?, ahí en el colegio médico, para que por lo menos una brigada hubiera ido al territorio, porque si bien, como dice el hermano Ronnie, realmente para venir desde allá hay que tener combustible, y desde ahí llegar al puerto, allá para llegar acá a la ciudad. Pucha, como le puedo decir, cuesta, no es fácil. Pero si hubiera voluntad de nuestras autoridades, yo le vuelvo a reiterar, ya se hubiera por lo menos mandado una brigada, qué sé yo, 2 brigadas de médicos para que puedan bajar a las comunidades, porque, como le vuelvo a reiterar, hay una desinformación total sobre estas vacunas. Entonces, incluso nuestros hermanos mayores, por ahí yo me pongo esa inyección y me voy a morir, digamos, ¿no? Entonces, como usted bien lo dice, ahorita que ya estamos en la tercera ola, cuarta ola, no sé qué, la verdad, yo decía, bueno, solo Dios es el único que sabe hasta dónde vamos a llegar con esta enfermedad, si vamos a poder, como se dice, sobrevivir de todo esto que estamos ahora pasando. Solo Dios sabe, ¿no?, por qué está sucediendo esto. Entonces, pero más allá de todo eso, a ver, pues no, porque lamentablemente nuestra autoridad veniana de acá, de acá del Beni, nosotros teníamos, como se dice, nuestro representante, y ahora lamentablemente le vuelvo a reiterar, y de repente se van a acobardar. Político, todo es la realidad. Entonces, y si no sos de este color, no te dan atención, y ahorita nos han sacado incluso nuestras autoridades que hemos puesto nosotros por usos y costumbres, como se dice, para que vea toda esta situación. Mira, ahorita no tenemos ya representación. Nosotros como TIVNI, como se dice, han puesto los políticos a su gente. Entonces, esa situación, para que conozcan, mis estimados hermanos bolivianos, de donde nos escuchan, pero vamos a hacer todo lo posible, a ver si tocar puertas para que se pueda, pues, no, llegar con una información a las comunidades, y no sé, pues, no, para que vacunen también, porque, como decía el hermano Ronnie, muchas veces nuestros hermanos, como dentro de las comunidades, ellos pues, y si me vacunan, ¿qué pasará? Digamos, por eso yo le digo, falta de información es eso, nomás lo que existe dentro del territorio, digamos, para que ellos tengan conocimiento y digan, bueno, si esa vacuna nos va a proteger, porque si bien yo estoy aquí en la ciudad, yo escucho noticias, dicen, no, que solamente nomás esa vacuna, digamos, no nos va, ¿cómo se dice? No nos va a curar, pero por lo menos, digamos, nos va de repente proteger algo de lo que viene más fuerte, no sé, pues no, pero yo, mire, imagínese, yo como tengo un poco más de conocimiento, estoy ahorita acá en la ciudad, imagínese allá dentro del territorio que no tienen muchas veces ni siquiera ni estos teléfonos. Hay veces dicen ellos, ¿qué no van a conocer si todos los del TIVNI tienen teléfono? Pero hay veces, si bien tienen, muchas veces no saben ni leer incluso. Entonces, es necesario llegar con información, es necesario que las brigadas médicas lleguen allá al territorio. Entonces, creo yo de que falta mucho por hablar por este tema de salud, y espero no que pongan
cartas al asunto, ya nuestras autoridades se olviden de la política y vean el tema de salud, porque eso es lo más principal, créame. Gracias, Matilde. Bueno, para cerrar este conversatorio, ha sido interesante estar con ustedes. Ronnie, ya manera de despedida, algunas conclusiones, cuáles son los lineamientos, las peticiones que quizás se requieren hacer a las autoridades de los diferentes niveles para la atención de los pueblos indígenas respecto a la pandemia, por favor. Lo que podría decir es, justamente, vuelvo a repetir, la voluntad en estos momentos no basta. Hay que llegar a las comunidades, y saber llegar a las comunidades también. Tenemos que dejar el asunto político a un lado. Tenemos que reconocer que hay pueblos indígenas en Bolivia y que ellos se manejan muy distintos a los políticos partidarios, partiendo de eso. Gracias a Dios, Claudia, tenemos un ser que nos acoge a todos. Estamos, como decís, entrando a una tercera ola y hay algo que realmente creo que ha sido la mejor vacuna. La gente le perdió el miedo al bichito este. Y creo que eso es lo que ha valido. Sabemos muy bien que en las ciudades han muerto mucha gente, lamentar por eso. Y eso es debido a enfermedades de base. En las comunidades, en las urbes, las comunidades de base es más notoria. Y basta un resfrío a veces para morirse de un ataque cardíaco. Y la honestidad de nuestras autoridades, la honestidad de nuestros profesionales. ¿Esas personas han muerto por COVID? Esa es la gran pregunta, ¿no es cierto? Entonces, la gente en las comunidades, por el miedo, por el ¿cómo se llama? El deseo de vivir, porque para vivir hay que ser libre, nosotros somos libres. Rompimos todo eso, esos enclaustramientos, todo ese miedo, porque había que trabajar, había que hacer dinero para comprarse su aceite, había que hacer dinero justamente para muchas cosas. Le perdió el miedo, salió de eso, ha sabido cuidarse con toda la precariedad, con toda la inocencia que tenían, la ignorancia, llamémoslo así, ha sabido cuidarse y le ha perdido el miedo al bicho acá. Porque de las autoridades realmente ayuda, digo así la verdad, poco o nada. Información, poco o nada. Toda dirigida siempre ha sido, ¿ya? Y creo que eso es lo que tenemos que sentarnos en la mesa y respetar justamente a las organizaciones indígenas para que sean un apoyo a las personas que realmente tienen esa voluntad de ayudar al más necesitado, a las personas que realmente, pero toda la gente de parte de los políticos, todos lo hacen con un fin de favorecerse justamente a ellos, ¿no? Lamentablemente ahorita quienes pugnan por un cargo político han hecho de la política una forma de vida, ya no lo hacen con un interés social. Los mismos médicos sabemos muy bien, hay excelentes médicos, pero la mayoría de ellos buscan un interés político porque dicen que la medicina se hace plata, entonces por ahí. Y lo decimos nosotros sin miedo y con conocimiento de causa. Un hermano nuestro aquí jugando fútbol, se cayó, se machucó la cabeza, tuvo un derrame cerebral y tenían que enterrarlo en Ribera Alta. Y no lo dejaron ir porque dijo que había muerto de COVID. ¿No es cierto? En las comunidades ya le perdieron el miedo. Y creo que en la ciudad también le han perdido el miedo, porque la gente ha salido así. Si vos te fijas, Claudia, ahorita todas las medidas de seguridad prácticamente no valen en la ciudad. La gente tiene que trabajar, necesita pagar su crédito, necesita comer, necesita sus necesidades, volver a su forma de vida natural. Y creo que estamos volviendo. Y gracias a Dios, tenemos una bendición de Dios muy grande, porque si haya sido realmente letal este bichito, como es la influenza, por la influenza han muerto mucho más si nos vamos a las estadísticas, ¿ya? ¿Y quién le ha dado importancia ahorita a la influenza? Nadie, ¿no es cierto? Y han muerto mucho más que por el COVID, ¿ya? Entonces, pero creo que ha sido una forma de hacer dinero el COVID,
¿no es cierto? Bien por ello, sí, pero ya la gente ha aprendido, ¿sí? Con quiénes están, quiénes son sus autoridades, a quiénes eligen, y creo, como decimos, el toro se lo capa una sola vez, y eso vamos a ir de una vez depurando y purgando todas aquellas personas que realmente buscan un interés personal. Gracias, Ronnie. Muchísimas gracias además por su participación hoy día. Matilde, a manera de conclusión, por favor, respecto a esto, los pueblos indígenas, cómo han enfrentado la pandemia y qué se necesita hacer, por favor. Bueno, referente, como decía el hermano Ronnie, de verdad que nosotros como pueblos indígenas, si bien el año pasado terrible le teníamos miedo a esta enfermedad, pero ya a pesar de, como se dice, pasar el tiempo, ya olvidaron, como se dice, ya porque también la necesidad que existe dentro de las comunidades, y más que todo ya hemos aprendido, creo, a vivir con esta, como se dice, y con esta enfermedad, a no tenerle miedo, porque como bien lo decía el hermano Ronnie, muchas veces, no sé, pues yo la verdad, créame que yo critiqué muchas veces porque muchos hermanos, si bien se han ido, como se dice, nos han dejado este mundo, pero no precisamente también del COVID, pero como hoy en día cualquier enfermedad, y si ya estaba mal, ya luego era el COVID, pero nunca, como se dice, hubo una atención exactamente que lo vean que sí era esa enfermedad. Entonces, creo que ya ahora yo le vuelvo a decir y le digo al pueblo boliviano y a todos los que nos escuchan, que nosotros como pueblos indígenas, aparte de ser bendecidos de Dios, y bueno, todos, ¿no? Todos somos hijos de Dios, pero también con la naturaleza que vivimos, creo que eso nos da fortaleza, nos da fuerza para salir adelante y perder ese miedo que le tuvimos en algún momento, ¿no? Porque pareciera también que cuando recién dio esta enfermedad del COVID, parece que de miedo muchas personas también dejaron este mundo, ¿no? Porque pareciera que como que ya el mundo se acababa ahí, pero más allá de todo eso, mi estimada amiga y todos los que me escuchan, hemos sabido sobrevivir y lo vamos a continuar. Esperemos que nuestras autoridades, si bien es necesario que se vacunen, porque yo escucho hoy en día que si no sos vacunado, te van a pedir donde vos vayas, donde uno esté, ese certificado que le dan. Entonces, pero si no bajan a las comunidades, imagínense cómo van a tener un certificado, cómo se van a hacer vacunar. Entonces, si bien bajan algunos hermanos, porque no baja toda la comunidad, algunos salen a la ciudad y los demás allá. Entonces, ¿cómo pueden exigir, digamos? Se preocupaban unos hermanos, por ejemplo, ya de la tercera edad, decían, y si yo no puedo ir a hacerme vacunar, ¿será que me va a perjudicar en mi bono? Hasta eso, mire, imagínense esa situación. Entonces, por eso yo le decía, es importante siempre la información, tanto como los de salud, tanto como nuestras autoridades, para que nuestros hermanos de la tercera edad, de repente yo preocupado, ¿cómo voy a ir a Trinidad? ¿Cómo voy a salir si no tenemos, como se dice, la gasolina? Porque no todos tenemos nuestras canoas, entonces muchos salimos prestando, no canoitas, pero gasolina tampoco, eso sí o sí uno tiene que tener. Entonces, pero más allá de todo eso, yo agradezco a su persona y a todos los que están aquí, a todos los que estamos, a Ronnie, al otro compañero, que gracias, ¿no?, por esta cobertura, que Dios me los bendiga, me los proteja, me les dé fuerza, un abrazo grande desde mis hermanas guerreras, como se dice, del TIMNI, que hasta hoy en día seguimos de pie y vamos a continuar mientras Dios nos dé la vida. Gracias, Matilde. Un abrazo grande para toda la gente del TIBNIS. Ronnie, muchísimas gracias. Nos han acompañado nuestros dos panelistas el día de hoy, por supuesto. Muchísimas gracias a todos ustedes por su participación y por acompañarnos. Y gracias también a toda la organización civil organizada que conforma el CONADE. Un abrazo grande y nos reencontramos la siguiente semana, por supuesto, en Cuarentena Política. Un abrazo. Gracias. Gracias, Claudia. Bendiciones.
Gracias, Matilde. Un abrazo a la distancia.